Sí que pasó en alguna ocasión, pero es verdad que yo intentaba siempre alejar ese pensamiento porque me parecía un sentimiento de soberbia. Y, y de verdad que lo apartaba, y además yo tenía la visión de personas a las que quiero y admiro mucho, que tenía un convencimiento de que ellas eran las personas que serían llamadas, ¿no? De hecho, yo las propuse a las personas que yo tenía el sentimiento de verdad, que los caminos del Señor no son nuestros caminos. Y Él es el que decide, el que sabe el porqué. Y bueno, pues llegó el momento, y por supuesto cuando somos entrevistados todos los obispos, todos los miembros del Sumo Consejo, tienes una entrevista con una autoridad y sabes que entre esas personas puede ser. Pero la verdad es que yo intentaba siempre el decir, no, es un sentimiento o un pensamiento inadecuado, ¿no? No tienes que pensar. Me parecía algo orgulloso o soberbio, ¿no? Entonces la mayoría de las veces lo alejaba y bueno, han pasado estos años y aquí estamos, pues bueno, con muchas vivencias de todo tipo. Las cosas que yo más he podido adquirir, que noto el cambio en mi interior, tal vez tienen que ver con la empatía. He podido llegar a hacer esfuerzos más sinceros por intentar entender, ponerme en los zapatos de las personas con las que he tenido la oportunidad de tratar, que han sido muchísimas, en circunstancias muy variadas. Y creo que cuando hacemos ese convenio en el bautismo de llorar con los que lloran, de consolar a los que necesitan de consuelo, gran parte es escuchar. Y yo creo que una de las cosas que más he aprendido es a empatizar, a escuchar para intentar comprender. Porque se nos ha enseñado en muchas ocasiones que la información favorece la revelación, y yo eso lo he vivido con pureza, a través de escuchar, a través de intentar entender y estar cerca, ¿no?, de las personas en esos momentos difíciles. Es cuando he sentido ese fluir de la revelación, de la inspiración, de las respuestas para saber cómo alentar, cómo aconsejar, cómo animar, cómo testificar. Entonces creo que ese ha sido uno de los cambios grandes en mí, el aprender a aumentar el nivel de empatizar, de escuchar, de entender, para poder sentirme más cerca de las personas, que es lo que creo que el Salvador intentó enseñarnos, ¿no?, durante su vida. Durante todo este tiempo, que ha sido un tiempo no corto, ha sido toda una aventura. Literalmente ha sido una aventura, porque son años en los que puedes ver y experimentar muchísimas experiencias muy variadas y con desafíos muy grandes. Pero al mismo tiempo, que es lo maravilloso de esta obra, es que parece que cuanto más difícil es el trayecto, más se aprecia lo que vives y lo que llegas a aprender, a desarrollar y a disfrutar. Así que la experiencia ha sido, pues, como la vida misma. Ha sido muy bonita, muy dolorosa, muy difícil, al mismo tiempo gloriosa, fácil y enternecedora, y pues eso, toda una aventura. Bueno, yo no diría una sola cosa que es lo más difícil. Sí que hay un grupo de experiencias que he vivido que para mí han sido las que más me han hecho sufrir. Algunas de ellas tienen que ver, pues a lo mejor con seres queridos, ¿no? Cuando ves que se alejan, cuando tú tienes unas expectativas y al final entiendes que el libre albedrío es algo tan real y que tienes que respetar aunque te traiga dolor. Y después en personas a las que he visto crecer mucho espiritualmente, he visto descuidar
la espiritualidad y he visto también pues entrar en territorios muy peligrosos, tristes, que han traído tragedias verdaderas. Y yo he sido testigo porque cada vez que ocurrían cosas que son muy serias, normalmente los obispos suelen pues pedirme que yo pueda participar con ellos, y he podido vivir unas cuantas experiencias en las que he visto a personas alejarse de lo que era su zona de seguridad espiritual y cómo se han convertido en tragedias en sus vidas. Eso para mí ha sido lo más difícil, como en el libro de Mormón, la escritura que dice: oh, si fuera un ángel y pudiera con la voz de trompeta. Muchas veces me he sentido con esa impotencia de decir, ojalá pudiera parar y pudiera controlar ciertas cosas que no están bajo mi dominio, sobre todo por lo que decía, por la importancia de entender que el libre albedrío hace que, tristemente, algunas personas lleven el rumbo de sus vidas hacia destinos que traen tristeza. Esa ha sido de las cosas para mí que más duras y más difíciles han sido. Y después, en otro nivel, sería, no en cuanto duro o difícil, pero sí que me ha costado muchísimo, es el mantener elevado el nivel de ilusión espiritual, ¿no? Cuando alguien está muchos años sirviendo en un llamamiento, yo estuve 9 años como obispo, después 9 años ahora como presidente de Estaca. Es muy fácil poner el piloto automático, caer en las rutinas, en ser más un administrador que un ministrador, que es lo que debe tener un mayor peso. Y el esfuerzo por volver a generar la ilusión espiritual, el deseo de seguir sirviendo, el disfrutar del llamamiento, eso ha sido una lucha constante. Pero tengo que decir con cierta satisfacción o felicidad que el Señor me ha bendecido para que en cada etapa fuera consiguiendo pues eso, generar de nuevo la ilusión a pesar del tiempo y del desgaste que al final puede ocurrir, ¿no? Así que bueno, yo diría que esas cosas serían las más desafiantes. Una de las cosas más bonitas tienen que ver con lo que he comentado antes de lo más duro. He visto a personas encaminarse a territorios peligrosos espirituales, caer de una forma pues trágica, como he dicho, pero también he visto a muchas de estas personas tener el deseo de poner sus vidas en orden, de sentir paz, de acercarse otra vez a su Padre, a Cristo, y yo poder ser partícipe, aunque sea con un pequeño granito de arena. Y esas son para mí las cosas que han sido más bonitas. Y después, por supuesto, cuando estás en un llamamiento como el de presidente de Estaca, estás muy expuesto para lo bueno, para lo malo, pero yo de una forma abrumadora he sentido un cariño, un respeto y un apoyo que bueno, yo diría que es lo más bonito, ¿no? He sentido eso. Y después, por supuesto, para terminar, el acercamiento a Dios. Cuando te acercas a sus hijos, pues te acercas a Él. Y creo que para mí lo más bonito ha sido que este tipo de llamamientos, pues bueno, te ayuda. Te das empujoncito para vivir experiencias, para intentar esforzarte para sacar lo mejor de ti. Y bueno, solo agradecimiento porque el Señor pues haya podido depositar en mí su confianza, porque me ha ayudado mucho a elevar, a intentar siempre elevar la estatura espiritual de lo que Él espera de mí. Lo más duro lo tengo clarísimo. Lo más duro ha sido el ver los momentos en los que sabes que él está pasando por un momento complicado, por un momento difícil, por una situación desagradable, porque a veces con ese llamamiento tienes, igual que los obispos, tienes que lidiar con situaciones que no son fáciles de llevar, que es una carga emocional, ver el sufrimiento de mucha gente, y yo ver, no porque él me lo dijese, porque en ese aspecto él siempre ha sido
esas cosas son sagradas para él. Nunca la confidencialidad ha sido especialmente uno de sus atributos. Y a mí me encanta. Pero lo puedo sentir. Yo puedo sentir el peso del dolor. Y para mí eso ha sido una de las cosas más difíciles, si no la que más. Porque lo único que puedes hacer es dar amor. Es lo único que puedes hacer. Porque no puede compartir contigo nada, porque está dentro de una confianza de otras personas a las que se debe. Entonces, pues con ese respeto hacia esas personas, sin preguntar, sin insinuar, simplemente intentar acercarte y intentar hacer que sea lo más fácil posible para él. Para mí eso ha sido lo más duro. El resto de cosas, el tiempo que está ausente, él lo ha sabido organizar todo muy bien, ha sabido hacerlo todo de la mejor manera para que estuviese todo muy organizado y planificado, y eso no deja que el tiempo que se necesita tiene que salir de algún sitio. La mayoría de las veces sale del hogar, de su tiempo con sus hijos, de su tiempo conmigo, de su tiempo con la familia. Pero fíjate, eso no me duele. Es como que entiendo por qué y para quién. Y no me importa compartir al presidente de esta casa. Pero verlo con ese peso sí, ha sido muy duro. Lo más bonito, la verdad es que emociona mucho, porque lo más bonito es ver a la gente que no conoces, porque bueno, en una estaca hay muchísima gente, tú estás familiarizado con tu barrio, con las personas que están en tu barrio. En una estaca hay muchas unidades y hay muchas personas a las que bueno, tú no tienes mucho contacto ni mucho roce, pero él por su llamamiento sí. Y las veces que ha tenido necesidad bueno, pues porque se encontraba mal físicamente o ha estado en un momento físico delicado, para mí ha sido una cosa maravillosa ver cómo gente me mandaba mensajes, estamos orando por él. En definitiva, el amor que la gente a su alrededor le ha hecho sentir a él y a mí es de lo más bonito que yo he podido vivir en este llamamiento. Yo creo que cada uno se define por cómo es, y eso hace que la gente también te conteste con una actitud, con un sentimiento, con una emoción. Y yo solo puedo decirlo en amor. Sentir el amor de personas con las que no te relacionas mucho, él sí, pero yo no. Y ver cómo ellos se preocupan y admiran y te dicen esas cosas tan bonitas, es maravilloso. No, en general ha ayudado mucho, porque te ayuda a tener una perspectiva amplia. No solo lo que está delante de ti, que puede ser pues, el desafío de salud, el momento difícil familiar por una razón u otra, el momento de cualquier tipo que pueda ser un desafío, una dificultad. Eso que está delante de tus ojos, el Evangelio en general, el llamamiento también en particular, hace que como que te alejes un poco y veas una perspectiva más amplia. Entonces te ayuda a entender que ese tipo de pruebas no son malas, a pesar de que estás sufriendo. y eso ha ayudado en muchos sentidos, familiarmente, en tipos de momentos de la vida de estos 9 años que uno podría sentir, no puedo más, o esto es muy duro. La perspectiva que me ha brindado el Evangelio y en parte también el llamamiento ha sido el esforzarme por ser un ejemplo. Eso es lo primero. Cuando uno se esfuerza por ser un ejemplo, te acercas más al más alto nivel que el Señor espera de ti. Entonces hace que extraigas lo mejor de ti, que Dios también lo aprecie y te bendiga. Y eso ha hecho que experiencias que a lo mejor en otros tiempos hubieran sido mucho más difíciles, las hayas
pasado de una forma, no sé, entendiendo que el Señor estaba a mi lado, estaba andando a mi lado. Y después la perspectiva eterna es lo que mayor paz me ha dado en los desafíos. Entonces, todo este tiempo solo puedo decir que me ha ayudado, me ha ayudado a sobresalir cuando en situaciones normales no sería nada fácil, y no puedo achacar nada a que mi llamamiento me ha agobiado o me ha causado perjuicios que de otra forma, pues, por ejemplo, sin el llamamiento, pues no los hubiera tenido. No, yo creo que sí, sin el llamamiento habría tenido menos herramientas para sobrellevar las pruebas, así que solo tengo agradecimiento. Teniendo en cuenta que Enrique fue obispo durante 9 años, y cuando fue llamado como obispo, Ismael tenía 6 añitos y Cristina tenía 3, no llegaba a 3 todavía. Eran chiquitines. Luego fue llamado como presidente de Estaca otros 9 años. Durante este periodo hemos tenido otra hija más y hemos vivido una situación familiar de tener niños pequeños con llamamientos importantes, de tener adolescentes con llamamientos importantes y de tener que atravesar esa tempestad que estoy segura de que muchísimos padres tienen que atravesar, pues con muchísimas dificultades. Con un ideal que yo creo que todos tenemos cuando nos casamos en un templo con un miembro de la iglesia. Nosotros somos exmisioneros, hemos estado en la iglesia prácticamente toda nuestra vida, idealizamos pues todo, nuestra futura familia, nuestros trabajos, nuestro futuro, nuestra casa. Y luego llega la realidad, ¿no? Luego llega la realidad con la que tienes que ir pues sobrellevándola, aprendiendo. Y yo tengo que decir que el llamamiento ha sido nuestro salvavidas. Literalmente ha salvado nuestra vida. No es fácil tener adolescentes en casa con todas las dificultades que tienen y al mismo tiempo tener que cuidar de un montón de personas. Y aún así estar en casa para saber qué decirle a un hijo que está empezando a tomar decisiones difíciles. Así que aparecen como padres muchos por qué, si lo estamos haciendo todo bien, pues que hemos hecho mal, que podría haber hecho mejor, el Evangelio dice esto, pero luego esto otro, y luego esto otro, y son muchas preguntas que te haces que son difíciles de llevar. Y tengo que decir que es gracias al llamamiento que hemos sabido encajar todo y entender una cosa al final de todo este tiempo, de estos 18 años. Y es que la clave para mí termina siendo el amor. Da igual lo difícil que se presente el camino, da igual que tengas que tomar una decisión de 5 y las 5 son malas, tienes que elegir una y sabes que no es buena, pero tienes que elegir una. Demuestra todo el amor que tengas en tu corazón y en tu mente. Y creo que el llamamiento ha hecho que podamos entender el libre albedrío un poquito más y que podamos desarrollar esa empatía y ese amor que sin él es imposible. Es imposible. Es que sin el amor es imposible llevar ningún llamamiento, sea el que sea. Desde primaria hasta apóstol o profeta. Sin tener la base del amor, aunque tengas que amonestar, con amor. Aunque tengas que acercarte a visitar, con amor. Aunque tengas que restringir, con amor. Bueno,
Ojalá el presidente que se ha llamado, la presidencia que se ha llamado, pueda sentir, como antes yo decía, el apoyo, el cariño que yo he podido sentir. Entonces yo les transmitiría a los miembros que hagan un esfuerzo por amar a sus líderes. No es la persona, es el llamamiento. No es Enrique, Alfonso, es el llamamiento que el Señor en su día depositó la confianza, ¿no?, en esta persona, y ojalá sean capaces, ¿no?, de transmitir ese mismo apoyo, ese amor, ese respeto que yo he podido percibir, recibir. Y sobre todo, una de las formas en las que más podemos ayudar siempre a nuestros líderes es a través de vivir a la manera del Señor, vivir vidas dignas, tener nuestras vidas en orden, buscar la espiritualidad y, como ha dicho Cristina, el amor, siempre el amor. Eso hará que puedan ser herramientas en las manos del Señor, que puedan ser verdaderas herramientas para ayudar a otras muchas personas. Y yo creo que el próximo presidente ojalá también tenga esa paciencia consigo mismo. Tal vez eso, cuando empezamos podemos sentirnos abrumados, es normal. Creo que cualquier llamamiento hace que te sientas abrumado y con la inquietud de si serás capaz, ¿no? Pero esta no es nuestra obra ni es la obra de los hombres, es la obra de Dios. Y el Señor es el que anda a nuestro lado. Cuando somos capaces de ser pacientes y entender que esta es su obra, las cosas fluyen con mucha naturalidad. Y yo es verdad que, bueno, esto lo he aprendido yo y lo ha aprendido cualquier líder con el paso del tiempo. No es algo de la noche a la mañana. Y sobre todo algo que comentaba antes es el pedirles que escuchen y que amen, porque van a tener consejeros a los que va a tener que escuchar y amar. Va a tener una relación muy, muy cercana, constante en algunas ocasiones, con muchos otros líderes, hermanos y hermanas, y va a ser muy importante que sea capaz de entenderles. Entonces, yo le pediría sobre todo, primero, la paciencia consigo mismo y confiar en el Señor, y después el entender que esta es su obra y no temer. Cuando uno hace su parte, el Señor agrega todo el resto a lo que nosotros no llegamos, y bueno, y el Señor a quien llame tendrá unas razones muy poderosas. Así que seguro que va a ser una persona que, como se nos ha enseñado en algunas conferencias, a veces no se te llama por lo que eres, sino por lo que puedes llegar a ser. Así es como será con él y lo es con todos nosotros. Así que bueno, no quiero dar tampoco consejos porque tampoco creo que sea... No quiero que parezca que, como tengo tantos años de experiencia, te voy a dar consejos. Yo creo que el caminante se hace camino al andar. Eso es lo que tiene que vivir cada líder, y especialmente en un llamamiento como el de Presidente Estaca. Así que es lo único que le podría decir, la verdad. Le diría que tenga paciencia, que tenga la fuerza para entender que hay veces que necesitas estar ahí en silencio y hay veces que necesitas hablar. Porque sí, hay veces que necesitas hablar y necesitas tiempo porque ellos tienen un llamamiento, pero son padres de familia, son esposos. Y hay veces que tienes que hablar. Y yo le diría, recuerda, no olvides, tú ten paciencia, tú apoya, pero también habla, comunícate y tener la oportunidad de acercarse el uno al otro, tanto en llamamiento como en la familia. Eso le diría.
va a ser extraño. Sobre todo porque después de 18 años me voy a poder sentar con mi esposa y mi hija en lugar de tener que estar arriba, pero sobre todo va a ser extraño de repente 2 llamamientos que me han ocupado muchos años, con mucha responsabilidad. Pero hoy le he dicho algo a mi obispo. Le he dicho: obispo, estoy a tu disposición. Y eso es lo único que tengo en mi mente. Cuando sea relevado, hablaré con mi obispo. De nuevo le diré: estoy a tu disposición y para lo que el Señor espere de mí. Y no importa el tipo de responsabilidad, de asignación, de llamamiento, seré feliz con poder estar ocupado porque, como antes he comentado también, la forma más bonita y de generosidad espiritual es a través de los llamamientos, de servir. Así que allá donde me mande el Señor. Yo soy miembro de la Iglesia desde que tenía 11 añitos. La conversión de mi familia ha sido un milagro para mí. La relación con mis hermanos siempre ha sido muy cercana, pero este evangelio maravilloso ha hecho que el sentido de que las familias son eternas en nosotros se haya arraigado en nuestro corazón con una fuerza tremenda. Yo doy gracias al Señor por la bendición de tener este evangelio que ha aportado a mi vida tantísimas cosas y las herramientas para poder encajar algunos golpes de la vida. Porque al final estamos en este mundo para aprender, para escoger y para progresar. Y no hay mejor lugar donde estar que en este evangelio maravilloso, donde el único propósito que tiene nuestro Padre Celestial y nuestro Salvador Jesucristo es el que aprendamos a amar, aprendamos a escoger, aprendamos a desarrollarnos y a progresar. Para mí, saber que tenemos un lugar celestial donde ir y encontrarnos con nuestros seres queridos es lo más maravilloso que se puede tener. Ese conocimiento y esa certeza te hace que merezca la pena todo. Nuestros hijos, nuestra familia aquí es nuestro motor, pero venimos de una estirpe divina y eso me lo enseñó el Evangelio y dejamos algo maravilloso, deberíamos dejar algo maravilloso en este mundo. Yo sé que Jesucristo es mi Salvador, con todo mi corazón, con todo el conocimiento que puede tener mi mente, y doy gracias por ello y por esa oportunidad diaria de poder volver a empezar. El milagro de la vida es que podemos volver a empezar cada día. Bueno, pues yo, cuando he servido como presidente de escuela dominical, como presidente de quórum, como obispo, no he servido con menos intensidad ni le he dedicado menos fuerza, menos horas de las que le he estado sirviendo ahora como presidente de Estaca. ¿Y por qué digo esto? Porque no es tan importante como se nos enseña tantas veces el dónde servimos, sino el cómo lo hacemos, ¿no? No es el llamamiento, sino la forma en la que nosotros nos desenvolvemos, nos entregamos. Y sí que quiero testificar que la mejor y mayor inversión que he hecho en mi vida es en conseguir convicciones espirituales que han sido anclas para que no importaran las circunstancias. Entonces quiero testificar de la importancia de eso, de luchar por las convicciones espirituales para que ellas puedan ser las que, a pesar del tipo de circunstancias que vivimos, nuestra actitud hacia Dios, hacia nuestros semejantes, sea inamovible. Y eso es, en gran parte, como Cristina ha testificado también, Jesucristo, por lo que nos enseñó, por lo que hizo por nosotros, por el ejemplo que nos legó, es el centro de todo y quiero testificar pues de Él, porque Él es, al final, el que
nos ha dado un punto de partida claro, un enfoque y una visión muy puro de hacia dónde y hacia dónde no. Y entonces quiero testificar de la importancia de tenerlo en mi vida y de cómo ha influido de una forma muy poderosa y cómo tengo que luchar para que siga siendo esa influencia tan poderosa. En el nombre de Jesucristo, amén.